What the fuck? I know it looks... Rápido. Las cámaras de seguridad, o CCTV, son una herramienta poderosa para captar momentos inusuales. Y en el siguiente clip, que fue publicado por mi amigo Fepo del podcast Paranormal, me ha dejado impactado. Fue el 31 de marzo de 2018. Unos vecinos de una localidad en México se quejaron de unos ruidos extraños de esta casa que vemos en pantalla. La casa estaba sola, por lo que la policía decidió entrar por si se trataba de algún ladrón que había entrado al lugar, pero estos no encontraron nada. En la grabación vemos cómo estos salen del lugar, y es cuando le piden al C5 enfocar bien la casa para ver qué pueden encontrar con la cámara de seguridad, y es allí donde el terror se desató. Apágame en el 4315 de igual forma foto derrapado para perímetro de Lindavista, Alex. ¿Quieres ya trabajándolo? C6, 1226. Le vamos a explicar la llamada. ¿Despacho? Dígame. Gracias, Julio 4246, seleccionado para Tepepa. Se va a realizar conferencia con de mando ya que la prueba no funciona. Apágame en el 4315 de igual forma foto derrapado para perímetro de Lindavista, Alex. ¿Quieres ya trabajándolo? C6, 1226. Le vamos a explicar la llamada. ¿Despacho? Dígame. Gracias, Julio 4246, seleccionado para Tepepa. Se va a realizar conferencia con de mando ya que la prueba no funciona. Le vamos a explicar la llamada. ¿Despacho? Dígame. Gracias, Julio 4246, seleccionado para Tepepa. Se va a realizar conferencia con de mando ya que la prueba no funciona. ¿Qué diablos es eso? Lo que parece ser la figura humanoide y fantasmal de 3 niños que se asoma por la ventana fue captada por la cámara de seguridad. Esto ha consternado a todas las personas que han visto este metraje. Hay quienes piensan que es un montaje o eran niños reales, pero esto es desmentido al instante porque podemos ver que primero, la grabación la hizo un cuerpo de seguridad de México y segundo, en la grabación podemos ver que esta fue hecha pasada la 1 de la madrugada. Además, añadiendo los testimonios de los policías que entraron y no encontraron nada. Entonces, estaremos ante la evidencia más sólida de fantasmas reales. ¿Qué piensas tú? El youtuber neerlandés Cians se adentró junto a su equipo a un bosque alejado de la ciudad para realizar una exploración urbana. Apenas comenzaron su recorrido en auto, tuvieron que estacionarse en un lugar seguro, ya que habían escuchado algo extraño. Wij zagen net een bord. Wat? Nee, wacht, we zagen net een bordje staan met pas op, waakhond, maat. En jij hoort een hond. Ja, 2 keer. 1 een heel kleintje en 2 keer een zwaardere hond. Maar die gaat niet loslopen, die hond. Nee, want dat is hier niet afgezet, hè? Dat is hier niet afgedaan. Nee. Wacht, ik moet even checken of ik alles... Oh. Dit is wel spannend, ja. Wacht, ik heb ook.
Oh man. Dit is... Dat is een mechelaar of zo. Daar gaan we niet op af, hè? Ja, iets anders. Ja, hoor die hond, ja. Hier is de ingang, de poort. Ja, dat staat echt duidelijk privaat op. Privaat, dit is een plaats van gebed. Gelief onze ruimte respecteren, gebed. En daar staat op, pas op, waakhond. Los chicos consiguieron un sendero que tenía una advertencia que decía que es un lugar privado, que respetaran que es un campo sagrado y que había un perro guardián. Ellos no le prestaron mucha atención y decidieron adentrarse aún así. What the f***? What the f***? Oh, dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Hier, maat. Hier wordt iemand... Hier wordt letterlijk iemand gemarteld. Hier wordt letterlijk iemand gemarteld in dat bos. Dit is heel f***. Daar is geen licht, kijk. Daar is geen licht. Dit is heel f***. Dus... Waar? Kom gewoon verder. Stel je voor, dat is mijn auto. Wat de f*** is dit, kerel? Die ziet er ook uit. Ja, wat komt daar? Precies. Zit daar in een lampje. Zo eruit. Ja, die komt naar hier. Kom naar hier. Kom naar hier. Blijf gewoon hier. Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the f***? What the f***? Hey! Oh! Wat? Kom! 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 Seans y sus amigos escucharon un grito desgarrador de una mujer. Ellos inmediatamente apagan las luces y comentan que podría tratarse de un crimen, que sin duda alguna, esos gritos podrían ser de una mujer a la cual están lastimando. Y pocos minutos después, vemos como una mujer con abrigo blanco se acerca a ellos con algo filoso en sus manos, lo que hace que los chicos corran despavoridos del lugar. Luego de tremendo susto, Seans decide llamar a la policía y contarle todo lo ocurrido. Estos llegaron de inmediato y lograron encontrar a esa extraña mujer, quien estaba viviendo en este bosque, que es una zona privada y está prohibida habitarla. La policía logró arrestar a esta mujer y los chicos, por suerte, salieron ilesos del lugar. Niet doen, dat gaat niet doen. Nee, kijk, gedaan. Nu is het gedaan, ja? Pak die lamp, pak die lamp, pak die lamp. En este puesto no veremos uno, sino dos clips donde se han registrado criaturas realmente extrañas. El primero de ellos fue subido en un foro de Reddit y en él se muestra una grabación de una cámara de seguridad con sensor de movimiento. ¿Qué demonios es eso? Una criatura larga, pálida y aterradora pasa de un lado a otro. Muchas personas en Reddit han comentado que se parece al mítico rastrillo,
otros que puede ser un montaje, pero quiero que me dejes tu opinión de qué piensas que sea esto en los comentarios. El segundo clip fue compartido por un hombre que se encontraba caminando por una zona nevada. Él vio una criatura humanoide gigante e inmediato comenzó a grabar lo siguiente. Muchos de los que vieron este video aseguran que es el mítico Bigfoot, Pie Grande. La grabación es corta, por lo que no sabemos qué pasó después. Quizás este hombre haya quedado tan impactado que cortó el video, pero lamentablemente no sabemos más al respecto. Nuestro amigo y explorador urbano Franco TV se adentró en un cementerio en el cual captaría cosas realmente aterradoras. Switched over to my other camera. It has a better viewing lens at night, so I don't really have to have a flashlight turning on, and everybody kind of knows my position. I know it looks... Oh, there's somebody here. I almost missed that too. I heard a noise coming from one of these little rooms here. So as I was saying, I know the quality looks a little bit bad, but it's much safer for me. Walked from this point over here to the right. Definitely saw somebody walking. Mientras caminaba por las tumbas, vio una extraña figura oscura caminar de un lado a otro, cosa que lo dejó impaciente, pero aún así, decidido a investigar, siguió con la exploración. I'm getting a laughing. I don't want to go back because the only way to get to this area is a whole mile walk to the other side. Mile walk to the other side. Mile walk to the other side. What the hell is that? That is so freaking creepy. That literally just gave me chills down my spine hearing that. What the fuck? I'm still hearing it. I'm gonna turn off my light. I think it's too late. I should have turned that off a long time ago. Let me turn off my green light. It's laughing. I can't tell if it's coming from here or over here. Luego de ver ese orbe extraño pasar y escuchar esa risa extraña parecida a la de una mujer, Franco decide ir al lugar donde se dirigió esa extraña figura. It was. Lily walked after me with a flashlight. Down there is the way to the little kids area. Oh, I'm hearing something on the inside. I just heard something. What?
Hold on, I'm gonna get to a safe area real quick. Give me a second. Oh, I got like this headache that's coming out of nowhere. Hola? Familia de Loredo. So this is the first one. That's the second one. It looked like it stopped not too long after. These have just been pooling there for a little bit. But as far as the candles, I don't see anything disturbed. I don't even know what the hell this guy was trying to do. What if he was trying to break in? Even if. The lock looks like it's untouched. So at this... Somebody was just talking outside. What is this? The hell is this for? It has like wood on the side. Tell me what you guys see. I just heard something. I don't even know what the hell that was. I can't even understand it. I don't even know what the fuck I just heard. Hola? ¿Alguien? I'm actually freaking out right now. That was freaking horrifying. There's a lot of noises happening outside of this graveyard. I want to see the other entrance because I just heard it sound like a moan or something. Familia de Arriero Rodrigo. There's no other way out. It's just that little hole in this gate. Holy fuck, that was creepy. Hola? I'm kind of curious as to what's going on over there. There's so many people screaming on the outside. I just heard a little kid now. It's coming from right up through here. Luego de encontrar lo que parecía un ritual de brujería, Franco escucharía esa extraña voz dentro de las tumbas, lo que hizo que se pusiera nervioso. Al final de la exploración, Franco se encuentra con personas que estaban entre las tumbas. Él, por su seguridad, decidió irse, pero se pregunta, ¿qué hacían esas personas ahí? Seguramente realizando un ritual de magia negra. ¿Qué piensas tú? Antes de seguir avanzando al último puesto, te quiero invitar a mi canal de Twitch, donde estamos en directo todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. Estos directos son exclusivos y allí podremos compartir, saludarnos y hablar plenamente en el chat totalmente en vivo. Recuerda, todos los días a partir de las 3 de la tarde, hora de Ciudad de México. El link lo encuentras en la descripción y primer comentario fijado de este video.
video o visítame en www.twitch.tv/DannyPhantomLive. Nuestros amigos El Capi y Darian se adentraron en un hotel abandonado en Acapulco, México. En este vivirían una de las experiencias más aterradoras de su vida. Bueno, primero vamos a dar esta vuelta, soldados. Nada más como para ir viendo que no venga nadie. O que no haya nadie mejor en este lugar. Ah, ese es un pájaro. ¿Viste? ¿Qué es eso? Pues suena como... Bueno, así se oían mis palomas cuando tenía palomas. Cuidado, entonces. Sí, ha de ser un nido de pajaritos. ¿No ves que encontramos huevos? ¿Crees que sean pájaros? Sí. Han de ser... sí, como palomas. O esas aves, ¿cómo se llaman las del mar? Como gaviota. Ajá, como unas gaviotas. Podría ser. Luego, soldados, para nuestra mala suerte, no sé si Darian o yo, pero uno de los dos perdimos el cargador del celular y no pudimos poner el GPS y está descargado, así que llegamos casi que a la antigua, ¿verdad? Sin nada. Sin nada. Miren, si apago la luz, vean cómo quedamos. ¿Ya viste? Sí. Nada más las luces de la casa de allá se alcanzan a ver. Aquí es de donde nos estaba viendo el viejito en la mañana, ¿verdad? Ve ese graffiti. ¿Te da miedo? Sí. Pero ¿sabes qué se ve más tétrico? La vista hacia allá, ve. Es que te acuerdas que oíamos voces, bueno, que las arrastraba el viento, pues. Pero eran lo de los niños que creo que estaban jugando en el mar, ¿no? Es que me dan miedo. Es que te dan más miedo las voces de los niños que una voz normal. Sí, porque Porque es lo que más saben. te saca de onda, ¿no? Sí. Pues hasta ahorita no hemos visto nada fuera de lo común. No hay nada, ¿verdad? Está como en la tarde. Es como el eco, ¿no? Bueno, del animal ese que estabas escuchando. Mira, este es el ascensor. ¿No hay nada nuevo? Como que movieron las cosas. Pero no sé. Vamos con el murciélago. Imagínate que del elevador ahorita bajara alguien. Esto así. Ay. Es que no quiero que nos vayan a ver de afuera. Aquí tampoco hay nada. Oye, ¿te atreverías a hacer como un juego de esos de terror tú? Aquí sí. Ajá. Estaría padre. Nada. ¿Tú crees en la Ouija y en esas cosas? Sí, ¿Sí? Yo no sé. sí. Dan ganas de jugar. Vente, corre. Hay alguien. Hay alguien allá. Corre. Corre, aquí están. Rápido. No sé si eran como vaguitos, pero eran 2, 3, no sé. Rápido. No vienen. No vienen. Pero hay que salirnos. Que si hay más nos van a agarrar.
Rápido. Sí, está cansado. Rápido. No te pares. Espera. No vienen. Lo que les dije. Murciélagos. No espantes. No vienen. No se estaba durmiendo. ¿Lo viste? No, estoy... ¿No lo viste? Te lo juro que sí hay alguien, te lo juro. ¿No los viste? No, ni uno. ¿Nada? Vámonos. Ahorita venimos. ¿Y si fue mi imaginación? No, te lo juro que no fue mi imaginación. ¿Oíste? Sí, se oyó como un golpe. Ay. El Capi hizo bien en no alterarse y correr en silencio junto a Darian. Buscaron la forma de huir del peligro, ya que se encontraron con este hombre que estaba encorvado en esta habitación. Ellos habían realizado un primer recorrido por el hotel en la tarde y no se toparon con nada ni nadie en el recinto. Entonces, ¿cuándo y por dónde entró este hombre? ¿Qué hacía en ese lugar? Por suerte, no parecía hostil y los chicos pudieron irse a salvo. Pero imagínate por un segundo qué hubiese pasado si este hombre se fuese percatado de la presencia de dos jóvenes en el hotel. Quizás el Capi y Darian no la fueran contado, o por lo menos fueran tenido una terrible experiencia. Si este video te ha gustado, te invito a compartirlo y a dejarme un buen like y qué quieres ver en el próximo video allá abajo en la caja de comentarios. En esta oportunidad quiero agradecer a todas estas personas que ahora forman parte de los miembros del canal y de la familia Phantom, gracias a que se han suscrito a través de la membresía del canal y se han suscrito en mi cuenta de TikTok y en mi canal de Twitch. Para que tú aparezcas como ellos, debes suscribirte a través de la membresía del canal o suscribirte en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de Twitch. También recuerda que yo subo videos todos los miércoles y sábados a partir de las 3 de la tarde, por lo que te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de absolutamente nada. Acá también te dejo un video recomendado para que sigas disfrutando del contenido. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.